Peña, un espacio para debatir, compartir, crear polémica. Ellos son los que polemizan, yo me meto en el medio, trato de tirarle a este, trato de tirarle al otro. Cuando veo que la cosa se calienta, hablo y entonces trato de solucionar el problema. Estamos nuevamente desde el espacio de Royland Carrodeguas. Aquí tenemos los datos en pantalla. Pueden acceder a lo mejor de sus obras plásticas para que vean realmente qué es lo que está haciendo, adquirirlas además, porque es importante que puedan adquirirlas y así se difunde su trabajo por todas partes. Y por supuesto este espacio llega a todas partes del mundo. Ya no tengo ya referencia a que nos están viendo en Australia, que los canguros tienen la posibilidad de disfrutar. Podemos hablar de fútbol australiano un día. Buen punto. Pero ahora no. Bastante extenso. En este no. Primero en este, antes de comenzar con el debate, vamos a conversar. No, y sobre todo que dan muchos saltos. Tienen mucha probabilidad de marcar goles por arriba. En este programa no voy a caer en serio. En este programa lo que vamos a estar debatiendo es de selecciones nacionales. Hay un tema bien interesante que une a todo este fenómeno de las selecciones nacionales de fútbol y es el tema de los inmigrantes, de los que no son nacidos en un país, sin embargo representan a esa nación a nivel europeo, a nivel americano, a nivel de cualquier competencia, no solo en el fútbol, también en el deporte de manera general, pero hoy nos vamos a centrar en el fútbol. Y vamos a comenzar porque según Abel Ruiz García, él tiene una selección que es la que más llena está de inmigrantes y que para él es un robo. Comenzamos contigo. A ver. Ok. Como que ya se Vamos olvidamos. a aclarar que yo no he dicho la palabra robo. Yo estoy claro que, a ver, vamos a partir antes de empezar a mencionar nombres y a ponernos más cruel. Yo te diría. Más cruel, o sea que piensa ponerte cruel más cruel en algunas ocasiones o más crudo, vamos a dejarlo bueno. Siempre que una selección forme al jugador, yo no supongo que se lo está robando, siempre que lo forma desde los niveles inferiores. Para mí un robo sería, pero una vez hablamos del ejemplo de uno de los tantos robos que han pasado a nivel de selección nacional, el caso de Diego Costa. Eso es un robo a un jugador, un jugador ya formado, que inclusive, si no me equivoco, jugó en divisiones inferiores. No eso, jugó partidos amistosos esa misma temporada con Brasil porque Brasil estaba clasificado de forma directa porque era la sede del Mundial, no tenía eliminatorias, eran partidos amistosos y no le contaron, entonces pudo ser convocado por España. Te digo, eso sí se considera un robo, pero ahora, la y hoy por hoy no está jugando en ninguno de los dos equipos y estaría jugando en Brasil. Ahora, la selección que tú asumes que no voy a mencionar, y sí la voy a mencionar, la selección de Francia. Es la que más se comenta. Es la que más se comenta. La selección francesa, muchos de los jugadores los forma Francia en sus ligas inferiores, juegan en las ligas locales. Yo diría que no es tanto robo, no es tanto la palabra robo la que se utilizaría. Ahora, sí juega con muchos jugadores, si bien inmigrantes, los que no tienen es decir, vienen de padres, sobre todo de África, sobre todo de África, es la parte que más los nutre. Podemos empezar por esta alineación, la misma alineación que se está pretendiendo para el Mundial. El mismo caso de Karim Benzema. Karim Benzema es un jugador que tiene, es decir, de familia es argelino. Él nació en Argelia. Nació en Francia. Él nació en Francia. Bueno, igual que Zidane. El mismo Zinedine Zidane. El caso de N'Golo Kanté, el caso de Mbappé, el caso de Mbappé. Es decir, sería más corto mencionar los que son franceses puramente, como el caso de Boyoli, de Pavard. Podemos hablar de Lucas Hernández tampoco, y no es un jugador de ascendencia africana, sino un jugador de ascendencia española, el caso de Lucas Hernández. El tema este es complicado porque, por ejemplo, si te vas a guiar por eso, te voy a poner un ejemplo, el propio hijo de Zidane. Te voy a decir Enzo Fernández, que es el mayor, que realmente no ha tenido trascendencia y ya no creo que la tenga a nivel internacional de top de futbolistas, pero es un jugador, o sea, que su padre es francés. Ya estamos hablando de un padre que es francés, pero que tiene descendencia argelina. Estamos hablando de que él nace en Francia. El padre se va a España a vivir y a jugar en el Real Madrid, a vivir en Madrid. La madre es española. De hecho, él tiene un apellido Fernández, como segundo apellido, que se lo pone Enzo Fernández para que no tener el peso del apellido de Zidane en la espalda. O sea, estamos hablando de un jugador que de pronto, si hubiera sido top, hubiera la polémica. Bueno, puede ser por Argelia, bueno, puede ser por Francia, bueno, puede ser por España. ¿Por dónde juego? O sea, también es complicado porque con todo este tema que trasciende lo deportivo, que es la política, eso trasciende muchísimo. La política no, y no solo la política, sino también en el caso de Zidane, donde más abunda ese tema es en jugadores principalmente africanos. Los clubes europeos que se nutren de jugadores africanos de mucha calidad. No, es que Francia, por una cuestión política, tiene mucha inmigración de África. Y vamos a mencionar una cosa que quizás no se menciona mucho. Yo creo que
no solo en los programas, en los debates de fútbol, inclusive en la prensa oficial, que en África existe un gran talento futbolístico. África es un continente que da muchos futbolistas de calidad, más los que vendemos el rastro, no, inclusive si vas a ver la Liga Africana, la Liga de Campeones de África, ves que hay jugadores de mucha calidad. Lo que no tienen quizás la misma difusión, quizás los mayores talentos se van a las ligas europeas. Entonces, en muchas ocasiones, como ya te decía, se van desde muy jóvenes. Entonces prefieren, es una cuestión de quizás algo elemental, lo vemos en cuanto a que tú quieres ganar. Tienes la posibilidad de representar a Francia, tienes la posibilidad de representar al Congo. No sé, digamos, con el Congo no tienes muchas posibilidades ni siquiera de asistir. Yo te voy a poner, y antes de pasar ya, porque quiero que también Armando... No, a ver, hay jugadores que han preferido jugar con su selección. Yo te voy a mencionar un nombre que en un momento determinado nosotros lo debatimos y lo conversamos detrás de cámara. Lo tenemos en la selección cubana de fútbol, Onel Hernández. Muchacho nacido en Cuba, se formó futbolísticamente en Alemania. Lógicamente, Onel Hernández no está elegible por Alemania. O sea, sí es elegible, pero la selección alemana, sí, claro, es elegible por su nacionalidad, pero no lo va a convocar porque evidentemente es un muchacho en Alemania y muchísimos futbolistas, pero hubiera sido jugó primera división alemana. Pero sin Inglaterra. Ahora, si él hubiera tenido la posibilidad de ser convocado por Alemania y además, por supuesto, por Cuba, como hemos podido ver, ¿tú crees que con este impasse, primero, si hubiera pensado venir a jugar por Cuba? No. Tú no estás en la cabeza de Hernández. Yo no estoy en la cabeza. Tú me estás preguntando qué yo creo. ¿Qué tú harías? Yo juego por Alemania. O sea, en el caso de Hernández, sí, claramente juego por Alemania. ¿En dónde? No, teniendo en cuenta que fuera top. Él es elegible por Alemania. Ahora es que si fuera top, yo creo que ni pensar en Cuba. Exactamente. Y si fuera top, de hecho. Estamos hablando, por ejemplo, que en vez de él fuera Müller. Cuando salió Onel Hernández, empezaron a salir comentarios de más jugadores. De hecho, hay jugadores que sí realmente, jugando en la liga italiana, en divisiones inferiores, sí tienen ascendencia cubana y pueden ser elegibles por Cuba en un momento. En todas las ligas las hay. En todas las ligas las hay. Se empezó un cierto comentario que nunca pude decir. No llegué a la información sobre Javi Martínez, sobre una posible vínculo familiar con Cuba. Ok, supongamos que sean reales. Vamos a suponer que Javi Martínez. Y si quieres, vamos a poner el apoyo genealógico. Supongamos que Javi Martínez viene de madre y padre cubano que emigraron a España. Fue convocado por la selección española. Va a hacer fuerza para jugar por la selección cubana, que a la vez ha complicado que esos jugadores representen los colores de Cuba. Va a hacer fuerza para jugar con Cuba cuando puede jugar con una selección campeona del mundo y campeona de Europa. Creo que eso no es una cuestión ya ni siquiera, va más allá de una cuestión de patriotismo, de ideología de los jugadores, además, va en una cuestión... No, pero aparte, si vamos a hablar de patriotismo, hay que ser justos también. Son muchachos que también tienen en la buena sentido patriótico con el otro país. Porque con el Hernández tiene que tener más sentido patriótico con Alemania que si con Cuba. Con 9 años con el Hernández. Pero aparte, estamos hablando de muchachos que prácticamente no pueden hablar bien el español. Le agradecemos infinitamente. En la selección que tenemos ahora, le da muchísimo nivel a la selección cubana, más de todos los jugadores que puedan tener. Pese a las críticas. Él no lleva críticas. Él, sinceramente. Hay gente que tiene una necesidad de hacerle... hay quien quiere polemizar a la fuerza. Onel Hernández no lleva ninguna crítica negativa en torno a la selección cubana. Onel Hernández, además del cambio que ha hecho con la federación respecto a la inclusión de jugadores internacionales. No, y un liderazgo. Hay una famosa directa que hizo un colega nuestro en un canal de YouTube también, un youtuber que trata temas deportivos, temas futbolísticos, donde había varios jugadores. Estaba él, estaba Ozzy Alonso, el jugador cubano que juega en la Major League Soccer en Estados Unidos. Había varios jugadores y algunos en la postura de que no. Y Onel le decía, pero ustedes ¿por qué no vienen? O sea, por supuesto, hablando con su acento, ¿por qué no vienen? Y es un liderazgo alando jugadores. Quiero saber tu criterio con respecto. Tocamos el tema de Hernández para, por supuesto, abordar acerca de temas cubanos, ya que nosotros también... También es un jugador formado en el extranjero que es elegible con nuestra selección. Pero quiero saber, ya sacando el tema de Hernández, porque creo que ya lo tocamos un poquito. Yo quiero empezar este análisis puntualizando de que hay jugadores que tienen esa suerte de haberse formado en un país, haber tenido madre de una nacionalidad y padre de una nacionalidad, e incluso haber nacido en un país que no lo formó, pero que él pudiera aplicar para eso. A ver, con respecto a eso... me mencionó Francia solamente hasta el momento. Sí, con respecto a eso, criticar esas posturas de los jugadores, yo lo hubiera, en el fútbol moderno, lo hubiera contraproducente. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese derecho. Por ejemplo, Özil y Gundogan. Turquía es un país donde se respira fútbol.
llegaron a ser terceros Sobre todo en en un Europa, mundial. en Europa Llegaron pueden. a ser terceros en un mundial, pero es que la escuela alemana es tan grande, una de las mejores a nivel mundial, de que tú te formas en Alemania y tú quieres jugar por Alemania, incluso aunque tengas ascendencia turca o ascendencia polaca, que también ha habido algunos jugadores polacos, ¿entiendes? Es importante. Un caso atípico que quiero resaltar porque o sea, que lo considero importante y lo considero bastante extraño, es la decisión que Pepe tomó de jugar por Portugal siendo el brasileño. Si vemos la historia de ambos países, Pepe pudo haber conformado una selección brasileña, porque en los últimos tiempos esa defensa central en Brasil no ha estado sólida. Sí, lo que pasa es que también es el momento en que él toma la decisión. Y yo creo que esto pesa mucho en los jugadores. También va muy vinculado a su vida privada. No, a su vida privada privada. Y también sobre todas las cosas, al decir, bueno, a lo mejor yo puedo jugar aquí, pero Brasil tiene más escuela que Portugal. Aquí voy a durar más años jugando con Portugal. Al final es un jugador legendario. O sea, él es un Y eso jugador lo sabe legendario. ahora, pero hace 15, 20 años él no sabía. Ha perdido. Él apostó por jugar con Portugal, que en su momento, cuando él apuesta con Portugal, que era Portugal, yo creo que su primera participación fue en aquella Eurocopa del año 2004. Ese Portugal no había ganado nada. ¿Él estuvo en esa Eurocopa? Creo que sí, fue convocado, aunque no tuvo un minuto. Esa Portugal prácticamente no había ganado nada, era un equipo desconocido. No, y que salía como de los grandes favoritos y fue bueno, no fue la excepción porque llegó a la final, pero no ganó su torneo. Decidió apostar por Portugal. Esas son cosas que no se deben criticar. Quizás, y por ahí me voy un poco por esa línea que habéis planteado al principio, de hay casos donde Y discúlpame, para hacer un paréntesis con eso mismo que estás diciendo, y ahí voy con lo que decía de las circunstancias. En ese momento, Brasil tenía la escuela más grande del fútbol a nivel mundial. Brasil era el campeón mundial en ese momento, es decir, en Brasil voy a tener, como se dice en buen cubano, que coger la cola, que en Portugal voy a hacer cabeza de ratón de verdad y no cola de león como en Brasil. Sí, pero sí, es importante, es valioso eso que dice. Pero bueno, en el caso que iba a plantear ahora, por ejemplo, que es un caso que ahora atrae bastante polémica, es esa decisión de que tomó Aymeric Laporte de nacionalizarse español. Es verdad que en Francia no iba a tener ningún hueco, porque Francia lo que sobran son buenos centrales, y centrales con un biotipo. ¿Pero te parece a ti que Laporte, por ejemplo, no pudiera estar por encima del inglés? Bueno, es que la puede estar por encima del Pero inglés, sí, pero es que por banco. encima de él hay Es decir, 6. estás por encima del inglés, creo que no es un indicador. Ajá, pero ¿qué pasa? De que Aymeric Laporte se nacionaliza español y al momento, sin tener experiencia con España, Luis Enrique convoca a Aymeric Y lo Laporte pone por encima de Ramos. y lo pone por encima de una leyenda como Ramos. Y ahí hay su polémica, porque tú puedes nacionalizar a un jugador para tenerlo en tus filas. Ok, perfecto, es una maniobra inteligente. Pero ¿qué pasa? De que cuando tú lo convocas sin tener experiencia internacional, en detrimento de una leyenda, obviamente vas a crear polémica. ¿Por qué justificas de que un jugador... Ahí que está acaba- jugando con el nacionalismo de los aficionados también. Ajá, pero es Fíjate. importante, es que Aymeric Laporte no tiene el nivel para ni siquiera ser central titular en España. Yo siempre menciono la historia de los Guatén, de los hermanos Guatén. De los hermanos Guatén, ¿qué pasa con la historia de los hermanos Guatén? Que uno jugó por Ghana y el otro por Alemania. Que uno juega por Ghana y el otro por Son Alemania. 3 hermanos, pues hay 2 que son los... En primer nivel están Jerome Boateng y Kevin Prince Boateng. Ambos son alemanes, ellos ninguno es ganés. Ellos vienen de familia ganesa y nacen en Berlín. Ahora, ¿qué pasa? Por una situación relacionada a la lesión de Michael Ballack, provocada por Kevin Prince Boateng Sí, antes yo no del supe que Mundial, familiar deja la selección alemana supuestamente sin el capitán para el Mundial, que había que ser más cuidadoso con el capitán de la selección aún siendo rivales en Bundesliga. Además se forma un enredo y Kevin Prince Boateng decide abandonar la selección alemana e irse a jugar por la selección ganesa. Ahora, está el caso de Adama Traoré, ahora con la selección española, es Mali, creo, si no me equivoco, la selección de Mali. Todas esas cosas hay que ver también hasta qué punto el futbolista se ha visto relacionado con la selección nacional, Temas con la políticos, federación temas del país, de familia, temas políticos, temas temas familiares. personales. Mira, Teo Hernández. Históricos hay varios jugadores, por ejemplo, el caso de Trezeguet, que era argentino, de descendencia argentina, jugó por Francia. El caso de Higuaín, Marco Senna, que era de descendencia francesa y jugó también por Argentina. O sea, hay varios jugadores, sobre todo, y yo creo que empezamos por Francia porque es la selección que más se menciona. Aparte que ellos buscan dónde tienen más posibilidades de jugar. Es también la porque campeona quieren del jugar, mundo, porque el al final final lo quieren hicieron. jugar. Es que si miramos los últimos campeones en este siglo, Francia, ya lo hemos hablado, Alemania, el caso sí, No, Alemania tiene muchos casos. el caso sí, el caso Sami Khedira, Podolski. el caso Boateng, Emre el Can, caso Podolski, el caso Emre Can, ¿qué pido campeones? el que caso fueron campeones Cacao, mundiales, el caso Cacao. que fueron Cacao, campeones que nadie Lo que reconoce pasa a es que Cacao. no sonó mucho y Cacao era un jugador No que suena jugó mucho, en pero Bélgica. Cacao era un jugador brasileño que jugaba en la selección. Que tenía mucho nivel, pero el caso
bueno, iba a ser selección. El caso de Mario Gómez, que es un jugador español, que es el que se convierte durante bastante En tiempo. España no recuerdo esa campeona, sobre todo en 2010, porque Marcosena sí en 2008, pero en 2010 esa campeona del mundo, no recuerdo ningún caso. A lo mejor si los amigos que nos están siguiendo ahora mismo pudieran poner los si Javier comentarios. Martínez por fin dice... No, pero Javier Martínez nació en España. Hace oficial No que sé, tenía pero no, porque ascendencia te estás refiriendo sobre todo a los campeones de este siglo. Si te vas al 2006 Italia tuvo un no, caso con Camoranesi, Balotelli. No, pero ascendencia argentina. Italia tuvo un caso con Balotelli, pero no fue campeón del mundo. Sí, pero bueno, Camoranesi sí fue campeón del mundo y Camoranesi tiene ascendencia. Sí, pero sobre todo los argentinos y los italianos tienen mucha... Sí, a ver, los argentinos y los italianos, bueno, o sea, tiene que ver también con una parte histórica. Y 2002 Brasil, tampoco. Ya refiriendo. Brasil, te digo, los equipos sudamericanos son muy de sus jugadores nativos. El caso de Brasil también, a ver, yo diría, Sí, son más de que le quitan los jugadores. yo diría que Brasil tiene tanto talento futbolístico que Brasil es capaz de crear un equipo campeón del mundo y además darle jugadores a los demás equipos europeos. El fútbol brasileño tiene, quizás no es tan mediático, quizás... Lo que a mí me parece que le falta al fútbol brasileño en los últimos tiempos, que eso no está dado por sus jugadores, que es disciplina táctica, que es lo que no han tenido. Es lo que le falta, es una parte más bien directiva. No, yo creo que mira, Brasil no necesita robar A jugadores. Brasil con el fútbol le ha pasado una cosa. A Brasil con el fútbol le ha pasado una cosa que, sobre todo este tema, y estamos hablando de los inmigrantes, la inmigración ha afectado mucho a Brasil. Porque son jugadores que, como Brasil es la gran fábrica de perlas futbolísticas en el mundo, los muchachos se le van con 14, 15, 13 años, 12 años, y entonces se van perdiendo en el camino. Porque cuando tú cambias de cultura, cuando tú cambias de Sí, fútbol, pero cuando tú cambias de claro. idiosincrasia, espera, cuando tú cambias de todo eso, no todo el mundo puede soportarlo. Entonces se ha perdido mucho talento en bruto brasileño, que a lo mejor quedándose en Brasil como Neymar, que se quedó y supo esperar su momento para salir, hubiera sido diferente la historia. Y eso le ha pasado al fútbol de Brasil. Este ha sido el debate. Alguna selección que se les quede por el camino, mencionaron también por ahí Alemania, Portugal, lo estuvieron mencionando también, varias selecciones, España, bueno. Holanda también ha tenido sus casos. Patrick Kluivert fue un caso bastante importante. El Clarence Seedorf también es un caso en Holanda. O sea, las grandes selecciones, cuando a veces no tienen en su cantera de dónde sacar, muchas veces... Y ahora yo quería preguntar ahora en cuanto, porque yo sé que hay madridistas aquí en el área, iba a preguntar el caso de Hugo Sánchez, ¿por qué selección jugaba Hugo Sánchez? Era mexicano. Y jugó por la selección mexicana. Sí, como no. Y Porque tuvo, no, sí, yo sé. No hubo en la historia de la Porque a ver, porque a mí lo que me queda es una duda en serio, no es... No, ahora que hablas de Hugo Sánchez, que también se propuso para dirigir. Sí, se propuso para dirigir. Él siempre se propone. Y el mensaje fue enviado y aceptado. Eso es electoral. Enviado, recibido, ignorado. A ver, no sé el ignorado hasta qué punto sería, porque Hugo Sánchez merece un respeto también. Sí, como jugador, Pero bueno, es florentino, o sea, es un tío con la leyenda. Más de su parte, pero Él bueno. quiere ser la leyenda. Pero bueno, lo que yo me referí realmente es una duda que a lo mejor la demás personas. Hugo Sánchez tuvo la posibilidad de jugar por España, ¿no? Es decir, él estuvo nacionalizado español. No, a ver, ya como tú llevas cierto tiempo viviendo en Europa, tú... Pero digo, él tuvo la posibilidad de jugar por España. ¿Qué pasa? Es una duda real que tengo. Él tuvo una ligera posibilidad. ¿Qué pasa? Que también es lo que te digo, es el momento histórico de cada selección. Hay escuelas muy importantes como la brasileña, como la escuela alemana, que siempre son históricas y uno soñaría, pero en el caso de España y México, en ese momento prácticamente tenían un nivel parecido. México sí reinaba. Ojo, espérate, que ahí México reinaba con CACAF. Espérate, pero España no reinaba en Europa. tocando una tecla, ponga a México en Europa que no reine en ningún momento en su historia. Pero es que estás dejando llevar por un criterio muy mexicano. No, es que yo soy jugador y digo, México reina con CACAF. Y España en ese momento no era potencia europea, era un equipo que siempre competía, pero se quedaba cuartos de final, octavos de final. Yo te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Si juegan un juego, México hoy por hoy reina con CACAF, como reina Estados Unidos. México, y tienes la posibilidad, por ejemplo, de Holanda, la posibilidad de Inglaterra es el mejor ejemplo. Inglaterra es una de las grandes potencias ahora mismo en fútbol, pero no gana. O sea, tú me vas a decir que porque Inglaterra no está reinando en Europa, no está reinando en el mundo, que Inglaterra está al mismo nivel que México. No. O sea, España en esos momentos era una de las grandes potencias. En el potencias. 66 fue campeón mundial. Sí, pero estamos hablando de los años 80. Sí, estamos hablando de los años 80. En los 80. 20 años después. En los 80 España no era campeón mundial. No, pero era de las grandes potencias de Europa, no estaban al mismo nivel. Sí, pero es lo que te digo. Era de las grandes potencias de Europa, pero no a nivel, por ejemplo, de una Holanda. No, está muy bien, y Holanda tampoco ganó. Que fue subcampeón del mundo. Pero el ejemplo que te pongo es. Francia no había ganado tampoco. El ejemplo, Eurocopa. En el igual que 84. España ganó Eurocopa. Ganó el 84 de Eurocopa. El punto es, yo siendo jugador, juego con México, que México, a ver, por ser de CONCACAF, México siempre clasifica a los mundiales.
tiene que ser casos muy específicos, pero México casi siempre tiene una plaza reservada para esos mundiales, ¿entiendes? México reina en CONCACAF, si él solo tiene rival de Estados Unidos, Costa Rica, yo juego por México en su momento. No, y ¿qué pasa también? Que el mexicano es muy nacionalista y eso se lo veo muy bien. Aparte, esa España, hay que también ver el momento porque esa España a nivel de selección es un desastre. Esa España de los 80 hasta principios de los 90 era un desastre, tenía jugadores muy buenos, pero ahora con formar selección... Es que lo que te decía, el mexicano es muy nacionalista, no solo en el fútbol, en general en todo, y eso se lo veo muy bien. De que yo juego con México y el el sentimiento de que el Tri puede, a veces incluso sobrevalorando lo que puede hacer el Tri, y eso no les permite disfrutar lo que hacen, y entonces dicen, porque si, o sea, me recuerdo cuando en el 2018 le ganan el primer partido a Alemania, no, ya, si salimos a Alemania podemos ganar el Mundial. Pero bueno, ya, este ha sido el debate, también hemos hecho algunos aparte, quiero saber tu criterio con respecto a todo lo que hemos estado conversando, gracias a ustedes, gracias también a todos los seguidores que ahora mismo nos están visualizando, recuerda darnos like, comentar, compartir, todas estas cosas van creando interacción y sobre todo lo más importante, suscríbete si no lo has hecho. ¿Ya lo hiciste? A ver, estoy esperando la campanita. Abajo en la descripción te estoy poniendo las redes sociales, entra también, perfecto. Bueno, ya, muchísimas gracias, de esta manera estamos poniendo punto final, el agradecimiento para Royland Carrodeguas por prestarnos el espacio, el agradecimiento también para Meraki. Terminamos con el debate, como siempre te digo, chao.